Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho la siguiente pregunta. Si Dios es soberano de todo, ¿por qué dice la Biblia que Jesús fue por las llaves de la muerte? ¿Acaso no todo está sujeto a Dios? Si yo estoy interpretando bien esta pregunta, lo que nos están tratando de decir es por qué el diablo tenía las llaves de la muerte y Jesús tuvo que quitárselas. Bueno, tracemos un poquito el tema de las llaves. Es un tema fascinante, como todos los demás temas que hay en la palabra de Dios. Pero la llave denota poder, autoridad, responsabilidad, dominio. Quien posee una llave puede abrir la puerta, puede cerrar la puerta, puede abrir para liberar algo. La llave nos da poder, la llave nos da autoridad. Y ha sido la voluntad de Dios desde siempre darle al hombre estas llaves. Estas llaves son tan importantes que, por ejemplo, en Isaías capítulo 22, del verso 20 al 22, vamos a descubrir que Dios le dio una de estas llaves a David. David tenía esta llave y la usó con tal maestría que esta llave terminó llamándose la llave de David. Isaías 22, a partir del verso 20, nos dice: En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Aquí tenemos pues la mención de la llave de la casa de David. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Les leo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acá en Apocalipsis 3:7 está refiriéndose, por supuesto, al Señor Jesucristo, el santo, el verdadero. Esta llave que tenía David es una llave que Jesús le dio, pero David la usó con tal maestría, la aprovechó al máximo, que se llama la llave de David. Y ahora aparece Jesús con la llave de David en sus manos para abrir y cerrar. Ahora, ¿qué clase de llave tuvo David? Analicémoslo un poquito y de manera muy breve. Pero hay alguien que lo dijo de esta manera, y estas palabras pues son prestadas de esta persona que lo dijo primero. Dijo: David es un personaje del Nuevo Testamento metido dentro del Antiguo Testamento. David tuvo un entendimiento que nadie más tuvo en su época. En el Antiguo Testamento la gente no fue capaz de ver más allá de las sombras, tipos y figuras. La gente no fue capaz de ver más allá de las formas. Dios le reveló una serie de formas al pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí. El santuario, el tabernáculo, era una forma determinada a través de la cual ellos debían acercarse a Dios. La presentación de las ofrendas eran formas determinadas a través de las cuales ellos debían expiar su pecado y adorar a Dios. La celebración de las fiestas, que luego fueron celebradas cuando finalmente entraron a la tierra de Canaán, eran formas. El pueblo de Israel no pudo ver más allá de las formas. De hecho, la misma Biblia dice que ellos al final no entraron en ese reposo espiritual porque no tuvieron la fe para que eso sucediera. ¿Qué es la fe? Pues es muchas cosas, pero entre ellas la fe son los ojos del Espíritu. Es ese otro par de ojos espirituales que cuando se nos abren nos permiten ver, y una vez vimos, ya comprendimos, ya entendimos. Bueno, David sí tenía esa fe, David sí tenía los ojos espirituales abiertos. David dio más allá de las formas. Por ejemplo, la forma era el santuario. Pero viene David y dice cosas como: ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? También dijo por allí: en el santuario son tus caminos. La gente veía muebles cuando veían el tabernáculo.
Recuerden que en tiempos de David todavía no estaba edificado el templo. Pero la gente veía muebles y veía a los sacerdotes hacer sus oficios ahí en esos muebles. Pero David vio un camino, vio más allá. Él vio que esos muebles y la posición de los muebles y el significado de los muebles, lo que estaban haciendo era dibujando un mapa, dibujando un camino. Entonces David dijo para sí, dijo, "Ay, yo necesito tener la experiencia. Ya vi que esos muebles lo que representan son experiencias espirituales. Yo quiero tener esas experiencias." Y David las llegó a tener. Si estudiamos el tema lo vamos a descubrir. David llegó a tener las experiencias espirituales. David llegó a ver con los ojos de la fe al futuro Mesías que moriría un día en la cruz del Calvario para expiar sus pecados. En cambio, la gente de su época no pudo ver más allá de la acción de presentar ofrendas en el altar. Así es que David tenía una llave. Era una llave de entendimiento, de conocimiento. De hecho, en el libro de Lucas se menciona el conocimiento como una llave. En Lucas capítulo 11, verso 52 dice, estas son palabras de Jesús: "Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis." La llave del conocimiento o la llave de la ciencia. En parte yo creo que de esto se trata la llave de David. La llave de David es el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría necesarios para descubrir que detrás de la ley, detrás de las ofrendas, del santuario físico, detrás de todo eso, Dios estaba tratando de revelar experiencias espirituales, un camino. Y David tuvo las experiencias. David creció espiritualmente. Lo que David vio, entendió y practicó es lo que Jesucristo vino a sacar a luz claramente en la dispensación del Nuevo Testamento. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 17 dice, bueno, les leo desde el verso 16, "Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo." El Señor Jesucristo sacó a luz la verdad que había detrás de todas esas formas y figuras. El Señor Jesucristo vino y nos enseñó que todas esas formas y figuras son experiencias vivas, experiencias espirituales, que tienen su cumplimiento primeramente en la persona de Jesucristo y luego, a través de Jesús, que nosotros podemos llegar a tener, llegar a vivir también. Esa es la llave. Así es que David tenía esa llave. David tenía esa llave. Bueno, vámonos un poco más atrás. Y vámonos al principio, al libro del Génesis, capítulo 1, a partir del verso 26. Les leo. "Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra." Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, para que el hombre fuera en la tierra lo que Dios es en los cielos, el Señor, el señoreador, el que ejerce poder y autoridad. De hecho, esta tierra fue hecha originalmente a imagen y semejanza de los cielos. Recordaremos que en el tabernáculo mosaico había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y Dios le dijo 4 veces a Moisés, ten cuidado de hacer el tabernáculo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. En el monte le fue mostrado a Moisés el tabernáculo celestial o el patrón eterno. Así es que si el tabernáculo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, eternamente en los cielos hay tal cosa como 3 lugares, atrio, lugar santo y lugar santísimo.
Por eso en el libro de Apocalipsis se habla de las moradas eternas para los justos, nuevos cielos, nueva tierra, nueva ciudad o nueva Jerusalén, 3 lugares. Dios hizo la tierra de la misma manera, porque estaba toda la tierra o el atrio, pero luego había un lugar que se llamaba Edén. Ese era el lugar santo. Y en el centro del Edén, Dios plantó un huerto, un lugar cerrado. Ese era el lugar santísimo. Y fue allí donde Dios hizo al hombre afuera del Edén, pero Dios colocó al hombre en el Edén. Y ya estando el hombre adentro del Edén, es que Dios sacó del hombre a la mujer. Y allí en Edén estaban todos estos árboles, y estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí en Edén. Así es que vemos el principio: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Toda la tierra, el Edén y el huerto del Edén. Perdón, el huerto del Edén es lo que representa el lugar santísimo, que es donde Dios colocó al hombre y donde están el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es de allí que salía este río que regaba toda la tierra. Así es que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Dios diseñó este planeta, originalmente hizo este planeta a imagen y semejanza de los cielos. Y Dios pobló este planeta con toda clase de criaturas. Y Dios le dio al hombre el ministerio de ser el hombre acá en la tierra, con las cosas creadas, con las cosas físicas, con las cosas naturales. Dios le dio al hombre el ministerio de ser lo que Dios es en los cielos, con todo, con las cosas espirituales, con las cosas eternas, con todas las cosas. Ese era el plan original de Dios para el hombre. Así es que al darle Dios al hombre poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas creadas, Dios, por así decirlo, le estaba entregando al hombre llaves. Dios le dio las llaves de esta creación al hombre. El hombre era el dueño de estas llaves y la intención de Dios es que el hombre fuera el príncipe sobre esta creación. Esa era la intención original de Dios para el hombre. Ahora, en Génesis capítulo 3 vemos cómo la serpiente con su astucia logró engañar a la mujer y logró colarse adentro de la voluntad de la mujer. Y luego la mujer vino y le ofreció al hombre el fruto. El pecado no estuvo en el fruto, el pecado estuvo en la desobediencia. Entonces también el hombre se expuso a que toda esta corrupción inundara su voluntad y la arruinara y la corrompiera. Cuando el pecado entró a los hombres, a la voluntad humana, al corazón de los hombres, allí el hombre le entregó estas llaves al diablo. Allí el diablo le robó al hombre el poder, el dominio y la autoridad sobre este mundo, sobre esta creación. Por eso a partir de allí al diablo se le llama el príncipe de este mundo. Les doy las citas en Juan capítulo 12, verso 31. Les voy a dar 4 citas. Juan 12, 31. Jesús mismo es quien habla de esto. Les leo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús le llamó al diablo el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 vemos lo mismo. Jesús dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En Juan 16, verso 11. Bueno, desde el verso 7 para que tenga sentido. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es que Jesús mismo 3 veces le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y en Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y está refiriéndose al diablo acá. Así es que Dios le dio estas llaves al hombre. En otras palabras, Dios le dio al hombre poder, autoridad, dominio, la responsabilidad de señorear sobre su mundo creado, sobre la creación física, sobre la que Dios puso al hombre para señorear. Dios le dio las llaves. Pero cuando el hombre pecó, el hombre le cedió estas llaves al diablo. La intención de Dios era que el hombre fuera el príncipe de esta creación. Pero ahora el diablo se convirtió en el príncipe de esta creación, el que señorea sobre esta creación. Ahora, Dios no perdió en ningún momento su posición como Dios. Esto no violenta la soberanía de Dios para nada. Al contrario, todo esto forma parte de un gran plan maestro. ¿Que fue un error lo que cometió el hombre? ¿Que fue transgresión lo que cometió el hombre? Por supuesto que sí. Pero esto no estropeó todo lo que Dios tenía planificado. Dios es Dios y Dios opera en ámbitos mucho más altos que los nuestros. Así es que Dios no ha perdido el control en ningún momento, y en su momento Dios va a terminar de redimir todas las cosas que se corrompieron, que se perdieron, que se arruinaron. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y si el pecado no hubiera entrado en este mundo, Dios no hubiera encontrado la oportunidad para dar a conocer lo más grandioso de su persona, de su naturaleza, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. Jesús, Yehoshua, significa Jehová es salvación. Así es que si el hombre nunca hubiera pecado, si no hubiera entrado el pecado a este mundo, Dios nunca se hubiera podido revelar como Jehová es salvación, porque el mundo no hubiera necesitado de salvación. Así es que miren qué perfectas hace Dios las cosas. Pero volviendo a estas llaves, originalmente no había mortalidad en el ser humano. Dios hizo al hombre eterno, originalmente. Dios lo hizo así. Fue a causa del pecado que entró la mortalidad al hombre y a través del hombre a todo el planeta Tierra. Por eso fue que en Génesis 3:22 Dios dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No había mortalidad en la tierra, pero el hombre tenía que hacer ciertas elecciones. Dios no se lo sirvió todo en bandeja de plata. Había ciertas cosas por las cuales el hombre sería responsable de elegir. Si hubiera comido del árbol de la vida primero, entonces hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal después, y no hubiera habido ningún problema. Pero el hombre no lo hizo así. Entonces ahora viene Dios y dice: ahora en este estado en el que el hombre se encuentra, ahora el hombre está en un estado de pecado, entonces ahora no necesitamos que coma del árbol de la vida para que viva eternamente en este estado. Haber comido del árbol de la vida hubiera sellado esta inmortalidad en el hombre. Pero el hombre no comió del árbol de la vida como Dios le mandó. Y entonces ahora Dios le impide al hombre comer del árbol de la vida para que el hombre no viva eternamente en este estado de corrupción. Allí entró la mortalidad al ser humano. Es allí en donde, por así decirlo, el diablo poseyó las llaves de la muerte. Fue a través del pecado que provocó el diablo que entró la mortalidad al ser humano. El hombre perdió entonces su oportunidad para vivir eternamente en este estado de inmortalidad, entregándole al diablo las llaves de la muerte. Y por eso dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así es que el hombre perdió su inmortalidad y le cedió esas llaves al diablo. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, el hombre perdió también el poder, la autoridad, el dominio
que hubiera tenido sobre las cosas creadas. Porque ahora dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es que el hombre perdió todo control, perdió el dominio, perdió el poder, perdió la autoridad sobre el mundo creado de Dios. Resulta que ahora el hombre va a trabajar la tierra, pero la tierra no va a responderle. La tierra no va a colaborar con el hombre va a tener que trabajar más duro, la tierra le va a producir espinos y cardos. Esa no era la intención original del hombre. Y luego vemos también cómo las bestias de la tierra se volvieron salvajes y ahora las bestias persiguen al hombre y se convierten en un peligro para el hombre. El hombre perdió por completo las llaves, el dominio, el poder, la autoridad. Y fue el diablo el que se robó esas llaves. Por supuesto que sí. Ahora, esto no quiere decir que Dios no tiene ahora ningún poder y ninguna autoridad y ningún dominio. Esas llaves o ese control o ese dominio le fueron dados al hombre por Dios. Dios tiene la llave maestra. Al hombre le dio una copia. Así es que eso es lo que tiene el diablo. Tiene una copia que le va a ser quitada. Ya le fue quitada la primera, que es la llave de la muerte. Originalmente el diablo tenía las llaves de la muerte y por eso es posible lo que leemos en 1 Samuel capítulo 28 a partir del verso 7, o más bien era posible en la dispensación del Antiguo Testamento. La historia de Saúl y la adivina de Endor. Dios estaba enojado con Saúl y ya no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Así es que Saúl fue a mandar a llamar a una adivina. Y Saúl se disfrazó y fue a buscar a la adivina y le dijo a la adivina, quiero que me hagas subir a quien yo te dijere. Y en 1 Samuel capítulo 28, verso 11, la mujer le dice, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Muchas personas han preguntado acerca de esto. En la dispensación del Antiguo Testamento sí era posible que una adivina mandara a llamar a alguien que ya había fallecido. En este caso estamos hablando de una persona justa, Samuel. Tenemos que recordar que antes que Cristo muriera y resucitara, los justos en la dispensación del Antiguo Testamento se iban a este lugar que se llamaba la muerte o el seno de Abraham. Cuando Jesús murió y resucitó, tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó consigo a los cielos y el Seol ensanchó su boca. Y entonces ahora ya no hay tal cosa como seno de Abraham. La gente justa se muere y se va al cielo. Y la gente injusta o que no ha sido justificada por medio de la sangre redentora de Jesucristo, pues se va al infierno. Pero en la dispensación del Antiguo Testamento, esta adivina pudo hacer esto. Efectivamente hizo traer a Samuel, porque el diablo tenía las llaves de la muerte. El diablo tenía esta potestad y se la daba a sus siervos, en este caso a la adivina. Pero ahora, a través del Señor Jesucristo, esto ya no es posible. El diablo ya no tiene la llave de la muerte. Una de las cosas que Jesús hizo cuando descendió al infierno fue arrancarle las llaves al diablo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 17, Juan acaba de describir la descripción de su experiencia con el Cristo resucitado.
Y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que ahora los siervos del diablo ya no tienen esas llaves. El diablo ya no tiene esas llaves. Las llaves las tiene el Señor Jesucristo. Así es que esta gente no puede estar haciendo venir gente que está en la muerte y en el Hades. Una persona piadosa no va a ser llamada por un siervo del diablo para venir y presentarse. Ahora recordemos que una persona piadosa está su alma y su espíritu juntos en la presencia de Dios, solo esperando a que Dios resucite en su momento su cuerpo. Pero una persona impía, su alma está en el infierno, su espíritu está en lugares secos, vagando. Lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. Así es que sí es posible que los siervos del diablo tengan comunicación con estos espíritus, pero definitivamente no pueden hacer venir el alma de una persona que ya se murió, porque es Jesús quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora hay algo más con esto. Mateo 16, verso 13. ¿Cierto? El diablo sigue siendo el príncipe de esta creación. Va a llegar su momento en el que dejará de serlo. Pero recuerden, él lo que tiene es una copia de la llave maestra. La llave maestra la tiene el Señor Jesucristo. Ahora era necesario que Jesucristo muriera y resucitara para que ahora nosotros, los creyentes en Cristo, salvos por la sangre del Señor Jesucristo, pudiéramos tener el privilegio que a nosotros el Señor nos vuelva a confiar esas llaves. Las llaves que le dio originalmente a Adán. Y Adán las cedió al diablo. Ahora esas llaves no son dadas a nosotros. En Mateo capítulo 16, a partir del verso 13 les leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, esta promesa no es solo para Pedro. Esta promesa es para todo aquel que tenga una revelación, la misma que tuvo Pedro. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías ungido por Dios para venir a salvarme a mí. Así es que Jesús, sálvame y límpiame con tu preciosa sangre. Entonces esa promesa es para mí también y para usted también. El Señor ha prometido darnos las llaves del reino y nos las da desde el día de nuestra salvación. ¿Qué son estas llaves entonces? Poder, autoridad, dominio. Por supuesto que tenemos estas llaves. Si no, ¿de qué otra manera tienen poder nuestras oraciones? ¿De qué otra manera podemos pelear batallas espirituales y obtener la victoria si no tuviéramos estas llaves? ¿De qué otra manera tenemos acceso nosotros al mundo espiritual? Estando nosotros con los pies aquí sobre la tierra y orar de cierta manera aquí sobre la tierra que hace que ocurran cosas en los cielos, en el ámbito espiritual. ¿De qué otra manera podemos tener nosotros una vida de oración efectiva y eficaz y mover cosas allá en los cielos? Es porque el Señor nos da a nosotros ahora esas llaves. Adán perdió esas llaves. Ahora el Señor se las está ofreciendo a los creyentes redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y una de las tragedias más grandes entre los creyentes es no saber lo que somos en Cristo, no saber lo que tenemos en Cristo. Por supuesto, para llegar a entender que tenemos esas llaves y llegar a utilizarlas de la manera correcta, necesitamos crecer.
Necesitamos completar nuestras experiencias fundamentales en el atrio, salvación, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en agua. Necesitamos esas experiencias. Necesitamos entrar al lugar santo. Necesitamos aprender a orar en el altar de oro de la oración. Y necesitamos experimentar que se nos abran las escrituras y empezar a entenderlas y empezar a aplicarlas, empezar a practicarlas. Estas llaves no son dadas desde el día que somos salvos, pero estas llaves empezamos a descubrirlas y a hacerlas operar cuando estamos en el lugar santo. Es en el lugar santo, a través de la oración y de la madurez que nos da la palabra de Dios, que aprendemos a usar estas llaves, que aprendemos a entender qué son y cómo funcionan. Es allí donde nuestra vida de oración se convierte en algo eficaz, efectivo y poderoso. El diablo quiere que vivamos en ignorancia para que no usemos el poder, el dominio, la autoridad que nos es dado a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. El diablo no quiere que sepamos lo que somos y lo que tenemos, porque no le conviene. ¿Cuánto poder estaríamos desatando si siendo cristianos maduros y rendidos a la soberanía de Cristo estuviéramos usando las llaves que el Señor ha puesto en nuestras manos? Cuando Dios se las ofreció a Pedro, Dios se las estaba ofreciendo a toda su iglesia. Pero nuevamente, si no crecemos y si no maduramos, esas llaves van a ser una cosa que esté adormecida en nosotros sin uso. Ahora vean, por ejemplo, en Mateo 18:15, una de las llaves y cómo funciona. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es la misma expresión que se usa en Mateo 16 en conexión con las llaves. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí en Mateo 18, en el contexto, está hablando del poder del perdón. El perdón es una llave. Si nosotros elegimos usar la llave del perdón, vamos a desatar no solo en lo natural, en el mundo espiritual, muchas cosas. Lo mismo ocurre pues cuando, por ejemplo, oramos. Por ejemplo, queremos ver la salvación de una persona o de un grupo de personas. Bueno, usemos la llave en oración. Peleemos la batalla por el alma de esas personas. Reprendamos los espíritus que tienen atadas a esas personas. Oremos que sus ojos sean abiertos, que su corazón sea tocado. Hagámoslo antes de hablar con la persona. Ahí estaremos usando las llaves que tenemos. Luego, cuando llega el momento de estar delante de la persona o del grupo de personas, cuando les hablamos de la salvación que hay en Cristo, yo soy testigo de cómo el terreno ya estaba preparado y las personas vienen a los pies de Jesús sin ningún problema, porque usamos las llaves. Usemos las llaves que tenemos, usémoslas en oración. Hay personas que están atadas con cadenas por causa del pecado. Hay personas que tienen espíritus. Bueno, usemos esas llaves. Usemos el poder, el dominio, la autoridad que Dios nos da por medio de Jesucristo. Usémoslo en oración y con la sabiduría y la inteligencia que nos da la palabra de Dios. Oremos adecuadamente, pero agresivamente. Y vamos a ver cómo al desatar acá en la tierra estas cosas son desatadas en el mundo espiritual. Y vamos a ver resultados tremendos. Lo que Adán perdió para siempre, Dios se lo promete ahora dar a su iglesia. Ahora, por supuesto, no todos los que son cristianos salvos van a reinar y a gobernar de esta manera, porque no habrán crecido para aprender cómo se hace. Pero hay personas que van a reinar, hay personas que van a gobernar, hay personas que van a madurar y a aprender a usar estas llaves. Y estas son las personas que no solo van a ver victorias tremendas hoy, son las personas a quienes Dios les promete reinar juntamente con Él en el milenio, cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra,
convirtiéndolos así en príncipes sobre la tierra. El diablo perderá de una vez y para siempre este poder que robó, que usurpó. Dios se lo va a quitar. Cuando el diablo sea encadenado y sea echado en el abismo, y cuando Jesús venga a reinar, el diablo ya no tendrá ningún poder y ningún dominio, excepto muy temporalmente, cuando al final del milenio él sea desatado y engañe a personas que necesitaban ser probadas. Eso está en la Biblia. Pero el Señor le habrá quitado al diablo el poder y el dominio y le habrá dado a sus hijos maduros el poder y el dominio sobre su mundo creado. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.